Compartimos el informe, el repaso y nos sentamos a charlar con Carlos. Es la tercera corrida cambiaria que tenemos desde que somos gobierno. La primera a fines del 2020, cuando salíamos de la cuarentena estricta. La segunda cuando salió, se renunció Martín Guzmán. Y esta tercera. Lo que suele hacer el establishment es promover rumores, noticias falsas, utilizar informes de dudosa procedencia a las consultoras para que la sociedad empiece a entrar en un cierto clima de desesperación porque se van a ir los dólares. Vos decías, hay que poner un dique. Sí, un dique en un río de llanura, ¿viste? Se van por todos lados los dólares. Está explotando, no es que va a explotar. Este es el número al que termina cerrando hoy el dólar blue o bien el dólar libre, 195 pesos. En una semana se incrementó en 8 pesos con 50. Lo que se hace es ir en contra de los oficialismos y estigmatizar a los organismos del Estado. El Banco Central está financiando la corrida utilizando los dólares de los depósitos del sector privado. La gente en realidad, más que miedo a los bancos en general, le tiene miedo al gobierno. Que el gobierno use esa plata, que se quede sin dólares y la use. La renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de redes sociales, fue el ahora renunciante ministro quien le presentó la dimisión al presidente Alberto Fernández. Vamos con Patricia Bullrich, una de las primeras que se manifestó apenas conocida la renuncia. Fíjate la hora, 6:30 p.m. En la parte baja lo podemos ver. La interna del gobierno ha dado un nuevo paso en la disolución del Estado, cruzado por un conflicto del oficialismo donde ambos, presidente y vicepresidenta, están destruyendo la Argentina. La guerra del peronismo no puede desviar nuestro objetivo de cambio. Si querés un cambio profundo en las próximas elecciones, el único que te lo puede dar es Juntos por el Cambio. El dólar blue, 4.22 y ahora estamos como, viste, en la escalera mecánica, esa que va subiendo de a poquito, pero de manera constante. Economistas de Cambiemos sugirieron al Fondo Monetario que no adelante ni genere los desembolsos correspondientes al programa en vigor y que después, en todo caso, negociasen con ellos en la oportunidad de que ellos estuviesen a cargo. Esto es un pagaré, te lo está firmando un señor que hoy depende de Alberto Fernández. ¿Vos le tomarías un pagaré a Alberto Fernández? ¿Cuánto pensás que vale hoy un pagaré a Alberto Fernández? No sé, vos dame el billete. Bueno, te lo doy, te lo regalo, no vale nada esto, estos son $2. Se potencia esa alianza entre el poder económico concentrado, es decir, el poder financiero, y el poder mediático. Ayer convoqué a mis hijos para almorzar, son chicos de 21 años, para decirles, miren, vamos a vivir una crisis, estamos atravesando una crisis que probablemente se profundice. Qué fuerte eso, Débora. Sí. Lo está preparando para la hiper, que no vivieron. Sí. 5 corridas cambiarias que las corporaciones hicieron creyendo que este gobierno iba a ceder, que se den por notificados. Yo no soy la presidenta de las corporaciones. Se conoció una frase de Sergio Massa a su equipo de trabajo que es la siguiente: si nos quieren empujar con una corrida, vamos a hacerles perder plata hasta que sangren a los que especularon. Y agregó, cuando esto termine, quiero a algunos de los que jugaron a la desestabilización presos. Y vamos a tratar de educarlos, a ver si alguna vez piensan en la Argentina, piensan en los que pueblan este país, piensan en los que trabajan en este país, piensan en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar acá otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué es lo que más te sorprende, te indigna o querés rebotar de lo que vimos recién? No, a ver, sorprenderme no me sorprende nada, porque forma parte. Cuando vos ves a Cristina en el 2011 hablando de 5 corridas cambiarias, digamos, entonces no hay novedad. Yo digo a veces, 1952, Perón larga el primer plan contra el agio y la especulación. Desde entonces venimos en esa 1952, para que tengamos una idea. Así que esto es nada más que una repetición con matices, agravantes y demás que tienen que ver primero con el deterioro que tiene la Argentina, porque la fortaleza que tenía en el 52 no es la situación que tiene ahora, y segundo con la complejidad que hoy tiene todo lo que es la actividad económica. Yo vengo diciendo, ya lo hablamos, no tengo ninguna duda que acá hay una combinación de intereses económicos e intereses políticos.
que juegan para generar desestabilización. En esa desestabilización utilizan mecanismos de crear inseguridad, inestabilidad, y sobre esa base también presentarse como salida. Esto no tiene salida si no venimos nosotros. Ahora, pero vos diferencias corrida de golpe de mercado por la intencionalidad política. Pero lo cierto es que hay cuestiones de la macroeconomía muy complejas en la Argentina. Sí, sí. Situaciones muy complejas, por eso me fui al 52, hasta 1952. Situaciones complejas hay muchísimas, pero no hay ninguna que explique que esto que está pasando pase. Porque ¿qué es lo que pasó en los últimos 15 días para que se produzca esto? Absolutamente nada. Yo te diría, mirá, todas las cosas que hubo fueron, dentro de lo difícil y complejo, buenas noticias. Repasemos, algunas rápidas. El fondo dijo que estaba dispuesto a rediscutir las metas. El ministro anunció 2.500 millones de dólares de créditos de distintos organismos, a los que hay que sumar esto que ustedes recién decían, que mañana creo que va a firmar con la Corporación Andina de Fomento otro crédito de 600 millones. Todo esto es bueno. Sí. El tema de los bonos en dólares del ANSES, apareció el dictamen de la UBA diciendo que no hay perjuicio y que es una operación correcta. Ahora, Carlos, lo primero que se me viene a la cabeza cuando vos decís eso, que no apareció nada malo, bueno, aparecieron declaraciones de precandidatos a presidentes de la oposición, estuvieron con empresarios. Pero eso es político. Estamos diciendo, es exactamente lo que yo dije. Vos me estás discutiendo, afirmando lo que yo dije. Te estoy diciendo que si una declaración política te desestabiliza de esa manera es porque hay situaciones económicas muy endebles. Claro, primero, decir que la situación económica argentina es endeble no es descubrir absolutamente nada. Es endeble desde hace un montón de tiempo. Y si tomamos la última etapa, porque acá ¿cómo es esta historia? Hace 15 días apareció el fallo del juzgado de Nueva York diciendo que había que pagarle una indemnización a los fondos buitre por el tema de la reestatización de YPF. Y entonces, ¿qué aparece? Todo el sistema operativo del establishment diciendo acá está la impericia del gobierno anterior, Cristina y Kicillof son los responsables de haber hecho esto. No, los responsables son los que privatizaron la empresa en los 90, no el gobierno argentino que recuperó una empresa estratégica para el manejo de la gestión pública. Tenemos un problema con la deuda. El problema son los que tomaron la deuda. Acá cuando uno les dice no se puede analizar el presente sin el activo, hacer el inventario de lo preexistente, porque si te olvidas del inventario, nada, no se puede explicar nada. El país se timbió 45.000 millones de dólares, se timbió 45.000 millones de dólares contra nada. Yo vuelvo a repetir ejemplos sencillitos. Vos tenés un tallercito, vas y sacás un crédito y comprás una máquina. El crédito lo vas a pagar con el aumento de la producción. Ahora tenés el mismo tallercito, sacás el mismo crédito y te vas al casino y te perdés la guita, no tenés cómo pagar el crédito. Estos tipos se timbiaron 45.000 millones de dólares para facilitar la fuga de capitales de los tipos que, asociado con ellos, trajeron esa guita en la bicicleta de las Levac previa a esa corrida. ¿Flor? Sí, Carlos, yo por el contrario, vos me decías que no había ningún dato que pueda haber generado la corrida, pero por el contrario te salió el dato de inflación de 7,7. Comercio exterior, un déficit de 1.000 millones de dólares. Nadie te liquidaba el dólar agro. Un plan económico de un asesor de Alberto que hablaba de devaluar 30%. Digo, hubo cosas que... A ver, vayamos viéndolas. Por ejemplo, la inflación está ajustada en lo que se ajusta el tipo de cambio oficial. Yo vuelvo a repetir. O sea, para vos no hubo ninguna causa objetiva que haya generado la corrida. Yo vengo diciendo desde hace no sé cuántos años que la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas, un síntoma. Y que acá cometemos el error de analizar el síntoma sin analizar la enfermedad. Como si fuera la causa. Claro, si vos vas al médico porque tenés fiebre, no te dice estás enfermo de fiebre, te manda a hacer estudio, análisis, y te dice, mire, usted tiene una infección en tal lugar, esto es lo que y ahora le voy a dar este antibiótico para atender esta enfermedad que usted tiene. Acá
parece que hubiéramos independizado la inflación. Tenemos que resolver la inflación. Primero tenemos que discutir por qué hay inflación. Pero al margen, y yendo a tu pregunta, el tipo de cambio oficial se viene ajustando, acompañando a la inflación para que el tipo de cambio no pierda competitividad respecto de las exportaciones de la Argentina. O sea que eso no es. Por lo tanto, no fue eso. El tema de las malas noticias sí son. La sequía, digamos, también tuviste un nuevo informe de la Bolsa de Comercio. La sequía no es un problema de esta semana. La sequía es un problema que viene de arrastre y respuesta a la sequía es, por eso digo, la noticia es, hemos encontrado un cauce por el que podemos negociar algún tipo de ayuda para aliviar los efectos que ha producido la sequía. No es un factor para que empeore, al revés, sería un factor para que se alivie. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no hay problemas, yo digo que hay problemas muy serios. Lo que digo es que hay acciones frente a esos problemas. Vos recién estabas explicando. ¿Sabés cuánto es el comercio, cuánto le importamos a China por año? No. ¿Cuánto? 17.561 millones el año 2022. ¿De dólares o de yuanes? Dólares. Ah, porque acá tengo los dos, pero Carlos. importa, no importa, eso es facilísimo. ¿Sabés cuánto le exportamos? 8.000 y pico. Tenemos 9.500 millones de déficit de balanza comercial con China. Si China nos da crédito y nos permite financiar esas importaciones en una moneda que no es el dólar, yo estoy liberando reservas, de eso se trata. El swap no es para comerciar con Taiwán. El swap que te lo dieron es para favorecer el comercio bilateral de Argentina con China. Le estoy diciendo, dice, acá hay una facilidad adicional, pero es importante porque China es el país de mayor déficit comercial que tiene la Argentina. El mayor déficit por país que Argentina tiene en su comercio exterior lo tiene con los chinos. Resolver que ese déficit se va a poder financiar con una moneda que no sea los dólares es un alivio en la dificultad real que tenemos de falta de reservas. Entonces, vuelvo, para terminar la respuesta a la pregunta. Cuando yo digo no hay nada que justifique esta aceleración disparatada, ¿qué puede tener justificación cuando en un día sube 40 y al otro día baja 20? Para decir que es otra cosa que especulación. Es pura especulación esto, no hay ninguna razón. No tenés reservas, digamos, tenés muy pocas reservas. ¿Y cuántas tenías el año? ¿Cuántas tenías la semana pasada y hace 15 días? Y en los últimos 15 días, en vez de noticias que empeoran, todas las que vinieron alivian. Te hacen una situación menos difícil de sobrellevar. No justificarían de ninguna manera una aceleración de expectativas negativas, excepto cuando la mezclas con la política, cuando la mezclas con todas las señales de... Sí. Ahora, ¿vos creés de verdad que un empleado desatento se le escapó un comentario desde una agente de bolsa? Max Capital. Eso es debe haber habido 50 agencias de bolsa de esas que hicieron cosas parecidas. Y lean lo que dicen los analistas económicos en todos los grandes medios de comunicación todos los días sobre las perspectivas de la economía y díganme qué diferencia hay con lo que hace Max Capital. Es la misma cosa, estirar todo. No, el dólar a fin de año va a estar a tanto. No, en marzo del año que viene va a estar a tanto. No, cuando aparece hoy Werner, no, el fondo no le va a dar nada a la Argentina, Carlos, porque ya le dio mucho. Lo tenemos para escuchar. Macanudo, escuchemos un poco lo que dijo quien formaba parte del Fondo Monetario Internacional cuando se le dio el préstamo a Mauricio Macri. Habló con Alejandro Berkovich hoy. Creo que cualquier espacio adicional de financiamiento relativamente considerable, podemos estar hablando de $1 billón más o menos, $1,5 billones, con el faltante, digamos, de divisas que la economía argentina está enfrentando por la sequía, creo que cualquier espacio que el fondo nacionalmente tenga para eso, muy probablemente lo guarden para trabajar con un nuevo gobierno que tenga el capital político y probablemente un programa mucho más sensato. En ese caso, ¿el Fondo Monetario no estaría empujando al precipicio a este gobierno y de algún modo precipitando la llegada de un nuevo gobierno? No, para nada. Yo creo que este gobierno se acercó al precipicio solo, tomó envión y está dispuesto a sacarse el paracaídas para tirarse al precipicio. ¿Qué definición fue? Este señor era el jefe de América Latina, no sé si es el cargo exacto. Departamento Occidental. Departamento del hemisferio Sur, ¿no? Creo que de América del Sur, ¿no?
que gestionó toda la parte de los créditos durante la gestión del gobierno de Macri, y si buscas en los archivos vas a encontrar que cuando la Argentina empezó a renegociar bajo la gestión esta de Alberto Fernández, cada vez que Werner aparecía era para decir que no. Porque recordemos que todo el equipo que negocia el acuerdo de los 45.000 millones de Macri se va, no lo está sacan, más, claro. Lo sacan, y entre ellos este señor. O sea, este señor habla en nombre de quién. Este señor es un jubilado. Claro, pero ¿a nombre de quién habla? ¿Un jubilado? Sí, claro. Sí. Un jubilado que tiene capacidad de daño, por lo que se ve. ¿O no? Bueno, en todo caso tendríamos que preguntarnos por qué lo sacamos al aire. Tal vez, ¿no? A ver, tal vez, es otra pregunta que valdría hacerse. ¿Por qué ponemos a Werner si no qué representa? Al reportearlo tendríamos que aclarar a quién representa. Bueno, por eso, porque si eso no es un señor que voy con el micrófono en la calle y digo, ¿usted qué opina de la devaluación? Son, se supone, palabras autorizadas, comillas. ¿Y a quién representa lo que te preguntaba Luli? Obviamente es un hombre del establishment, obviamente es un hombre que debe responder. En Estados Unidos y en el fondo también pesan las definiciones políticas. El representante de Estados Unidos de la administración demócrata no es exactamente igual que el representante de los Estados Unidos de la administración republicana. Piensan, no, claro. Tienen diferencias. Ahora, y por eso los cambian. Sí. ¿Vos decís? Por otro lado, déjame decir una cosa. Cuando dice China es el segundo miembro del Fondo Monetario. No es que estamos hablando... China no es un país marginal del mundo. China hoy es una potencia y creo que en el capital del Fondo Monetario, después del voto de Estados Unidos, viene el de China, después el de Alemania, si no me falla el dato. Carlos, hablando de política... Después Japón y así sucesivamente. Hablando de política, Sergio Massa lo que hizo hoy, por supuesto, reuniéndose con la CGT, con los movimientos sociales, es dar mensajes políticos. Ahora, ¿qué crees que tiene que ocurrir de acá el viernes para que él diga vamos a seguir estabilizando y a partir del sábado comenzar este intento de acuerdo por 90 días? Dijo un montón de cosas. Tomémosla en conjunto. En primer lugar, dijo también que este era un golpe especulativo y que esperaba ver a algún especulador preso y que les iba a hacer perder mucha plata. Ojalá y lo logre, porque esa sería una de las buenas cosas que pudieran pasar, porque la especulación es que... Mira, yo siempre digo también en esas frases que a veces invento, que todo termina resumido en cómo se acumula y cómo se distribuye. Todas las políticas y todas las discusiones van a morir a cómo, cuando hablamos de economía, a cómo se acumula y cómo se distribuye. ¿Cuáles son las políticas de acumulación y cuáles son las de distribución? Entonces, a través de la especulación financiera o cambiaria, se cambian las proporciones de la distribución de la torta. La Argentina viene en un proceso donde, luego de la crisis de la pandemia, creció 10 y pico % en el 2021, 5 y pico % en el 22. Tengo una torta más grande, un producto más grande. Resulta que cuando miro cómo se repartió, el sector de los laburantes se quedó con una porción más chica. Sí, pero... No es que se achicó la torta, se agrandó la torta y cambió la distribución en contra del sector, digamos, de los trabajadores, genéricamente dicho. Pero eso lo veo en la macro. Ahora, en estos días... No, ¿qué macro? No, bueno, pero la solución no está viniendo. Digo, esa es la situación de la macro, que ganaron más, que se produjo mucho. Esa es la descripción de la macro que no se ha podido resolver. Bueno, es la situación. Sí, es la situación. Claro, y es así. Y por eso, es decir, vuelvo, los precios no aumentan por un problema del clima. Los precios aumentan esencialmente como producto de la puja distributiva. Esencialmente como producto de la puja distributiva. Entonces, yo calculo que cuando tenga que reponer lo que importé a 200, me va a costar 400. Entonces cobro 400. Muchachos, se están quedando con la guita de la gente, no macanén. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a pasar cuando tenga que reponer. Cuando tenga que reponer, si compro a 400, lo voy a vender a 400. ¿Por qué vendo a 400 lo que compré a 200? Es así de simple el tema y así de grave. Entonces, efectivamente... Creo que yo la última vez que estuve acá hablamos de esto. Lamentablemente no hay experiencias conocidas de políticas exitosas antiinflacionarias que no incluyan políticas de shock que son recesivas. El gobierno
veremos cómo termina, intenta un camino distinto, que es este de la gradualidad no la devaluación, y no del shock, y no la devaluación, etcétera, etcétera. Hasta aquí no lo ha logrado. Está claro que no lo ha logrado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el único camino que queda es el shock devaluatorio? Yo creo que no. Creo que hay que insistir. Y creo entender que cuando Massa está diciendo, de acá al viernes, y ahí redondeo la pregunta, vamos a tratar de estabilizar esto de la corrida especulativa que han generado algunos de estos actores de la economía o de la finanza, y luego vamos a tratar de ir a un acuerdo general de precios y salarios, va una vuelta más en ese proyecto de lograr el proceso ese descendente sin tener que recurrir a un shock devaluatorio que va a ser inevitablemente recesivo. Carlos, me parece que ese es el intento y que vale la pena tratar de hacerlo. ¿Y en qué crees que puede diferir este acuerdo de precios de 90 días respecto a toda la cantidad de acuerdos de precios que conocimos hasta acá? En que la gravedad de la situación, la gravedad del agravamiento que hay y que el acuerdo voluntario hasta acá ha demostrado que no ha funcionado. Entonces probablemente... Pero este acuerdo va a ser voluntario también. Probablemente, no sé lo que va a ser, porque yo no sé, vos sabrás, yo no sé. Yo lo que escuché es que el sábado iba a haber una convocatoria, una reunión para avanzar en un acuerdo general de precios y salarios. Eso puede incluir, en el 1974 hubo un acuerdo general de precios y salarios que implicó un aumento de salario de un 20% creo que fue, y un congelamiento de todos los precios en ese, digo, una cosa que pasó, que Cristina... Así que en ese acuerdo mejoren mucho más los salarios que los precios. Cuando Cristina presentó su libro en la sociedad rural, sinceramente recordó ese acuerdo y dijo que Gelbar había sido el último empresario, digamos, progresista y serio que ella recordaba, y revalorizó ese acuerdo que se había firmado como un hito para actuar justamente en las políticas de distribución. De esta foto de hoy quedaron afuera los sectores sindicales que reclaman la suma fija, por ejemplo, o los sectores de movimientos sociales que reclaman... No me voy a meter en eso, porque yo creo que el tema es más complejo, que si es suma fija y los precios aumentando se diluyen igual que si no es suma fija. Entonces, vos fijate que el otro día, la gente a veces no lo percibe, Máximo Kirchner en el discurso en Ferro dijo: aumento por paritaria, suma fija, doble aguinaldo, dijo todo. Como sea, hay que mejorar el salario de la gente. Y mejorar no es solo un tema de nominatividad, es un tema de poder adquisitivo. Ahora, Carlos, el tema a fin de mes, ¿cuántos kilos de carne, de papa y de pan puedo comprar con la plata? Se habla mucho de la necesidad de un acuerdo nacional en un año electoral. No somos tontos, no nos chupamos el dedo, sabemos que es imposible entre oficialismo y oposición. Ahora, con los gobernadores, porque ellos sí tienen una responsabilidad y muchos buscan incluso la reelección, sean del color político que sean, ¿cabe la posibilidad de una reunión, de un encuentro? No, reuniones puede haber de cualquier tipo. Yo hablo de lo que sé, no de lo que me imagino, porque el tema, ¿quién puede estar en contra de los acuerdos? Cuando uno escucha, hay frases hermosas, tenemos que generar un consenso alrededor de 10 puntos. No, por eso digo, todo eso macana no va a ocurrir. eso. No va a ocurrir. Pero espera, ¿por qué todo es macana? Porque eso está no en hay boca posibilidad de aquí y de allá. No, pero no hay posibilidad de consenso cuando vos tenés dos visiones diametralmente opuestas de modelo de país. Entonces, discutamos sobre qué podemos consensuar. Yo creo que la primera cosa que deberíamos poder consensuar es el respeto a las formas democráticas, terminar con la campaña del odio, terminar con todas las cosas que generan irritación como generan y tener mecanismos de debate. A mí hoy me preguntaban qué me parecía esto que había dicho Juntos por el Cambio, de que iba a iniciar. ¿Vos me lo preguntaste? Bueno, ¿y yo qué dije? Me parece bien. ¿Qué cosa? La convocatoria de Juntos por el Cambio a todo su grupo de economistas. Y después a partir de ahí... A la CGT dicen, a las organizaciones empresarias, para discutir. Me parece bien, como si fueran a consensuar ahí determinado tipo de medidas. Muy bien. Y nosotros tenemos que hacer, los que estamos en el frente de todo, tratando, hablar con todos los sectores, explicar nuestro proyecto y tener nuestras 20 cuestiones que decimos, mira, esto es lo que queremos hacer. Yo escribí este domingo en una nota, que la escribí el viernes,
no el domingo, y lo digo porque después el sábado algunas de esas cosas aparecieron justamente en el discurso de Máximo, que dijo, más que el candidato lo que importa es el programa. ¿Y mañana qué querés que diga Cristina? Yo voy a decir lo que quiero. Te lo cuento el viernes. Invítame el viernes y te lo pero contámelo ahora, antes de que hable. ¿Qué te gustaría que diga? ¿Qué te gustaría como dirigente? ¿Qué te gustaría? ¿O qué deseas o qué querés? Mira, yo creo lo que dije hasta el cansancio y soy repetido y a veces me da vergüenza repetir siempre lo mismo. Las diferencias entre nosotros son menores frente a las diferencias con los otros. Entonces lo que yo quiero es un espacio... No se obró así durante el Perdón, vos me preguntaste lo que yo quiero y ahora me opinás de lo que yo digo. Pongámonos de acuerdo. Caruso, Carlos. Claro, pongámonos de acuerdo. Yo quiero la unidad del frente de todos. Yo soy frente de todista. Con paso, sin paso. Yo quiero la unidad de frente de todo, con paso, sin paso. Paso va a haber. ¿Es paso con candidato único o paso con diversos candidatos? Okay. Puede haber acuerdo en tener un candidato único a presidente y que haya 2 listas de diputados. ¿Qué sé yo? Hay infinidad de combinaciones. Yo lo que digo es que yo quiero que nuestro espacio encuentre un acuerdo. Y el acuerdo posible, más que de nombres, es de propuesta. Porque además es lo que te permitirá exigirle a ese nombre elegido que cumpla con la propuesta. Y lo que nos tiene que unificar es la propuesta común. Si somos capaces de consensuar entre nosotros una propuesta común, habremos dado un paso enorme para ofrecerle a la ciudadanía una expectativa con esperanza de que se pueda realmente mejorar la situación. Carlos, gracias por haber venido. A ustedes. ¿Estás mejor con Boca o con la política? ¿Boca o la política? ¿Qué está más tranquilo? Boca es una pasión. ¿Y la política? La política es una obligación, es una cosa un desafío. Pero son muy parecidos. Por eso digo. Pero se le mezcla, ¿sabes? Yo le agrego, porque después cuando yo voy a la cancha... Me van a retar por abrir esta puerta, perdón. Pero no importa. Ya me están retando. Yo te voy a decir una cosa, mirá, te lo cuento. Dale. Cuando nosotros perdimos con Macri las elecciones que iniciaron el camino por el que Macri llegó a presidente de la República, yo tuve que hacer un profundo análisis personal, íntimo de cómo hacía. Yo voy con mis hijos, que en ese momento eran chiquitos, a la cancha, y yo no podía ir con un doble mensaje de querer que a Boca le vaya mal para que le vaya mal a Macri. Entonces yo tenía que poder ir a la cancha a querer que Boca gane, aunque supiera que eso favorecía a Macri, a quien yo quería que le vaya mal. Y eso lo pude hacer y por eso puedo encararlo con toda tranquilidad. Gracias, Carlos.